¿Alguna vez has estado en algún punto en el que te das cuenta que tu servicio y bondad hacia los demás no son realmente por amor? Cuando el pueblo de Nínive se arrepiente tras la predicación de Jonás, Jonás 4, 1-3 nos dice: pero esto desagradó a Jonás el profeta en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te dueles de la desgracia. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás había ido a predicar el arrepentimiento para salvación, pero cuando el pueblo se arrepiente y se salva, eso no le parece. ¿Por qué pasó esto? Y más importante aún, ¿en qué sentido nosotros podríamos estar cometiendo el mismo error sin darnos cuenta? Hace un par de años, en un consejo de barrio de maestros, una maestra, a quien llamaremos Rebeca, compartió una experiencia fascinante. Una vez, después de mudarse, recibió en su nuevo barrio el llamamiento de maestra de HLJ. Rebeca sabía que para dar una buena clase tenía que prepararse de la mejor manera posible, por lo que empezó con una semana de anticipación alistando materiales didácticos para los niños. Como alguien que había sido maestra en la iglesia por varios años, muchos de los cuales dedicó a los niños, ella sabía muy bien cómo hacer su trabajo. Cuando el día de la clase llega, lleva los recortes, las hojas para colorear, las láminas y todo lo necesario para dar su excelente lección. Pero los niños no hicieron caso. Algunos se pararon en su silla, otros se pusieron a jugar debajo de la mesa y uno hasta se metió en el bote de basura. La clase no salió como ella esperaba. Tras observar este mismo comportamiento por varias semanas, llegó el domingo en que, harta de sus comportamientos, los confrontó. ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no se sientan y me escuchan? ¿No ven todo el esfuerzo que estoy poniendo en la clase y todo el material que me esfuerzo por preparar? No lo preparé para que lo ignoren. ¿O por qué creen que hago todo esto? Para su sorpresa, una niña pequeña que llevaba trenzado su hermoso cabello negro contestó con sencillez: porque nos ama, maestra. En ese momento el corazón de Rebeca se quebró. Esa era la última respuesta que había pasado por su mente. En su afán de dar la mejor clase, pasó por alto al alumno. Al buscar sentirse realizada por cuán bien ejercía su llamamiento, había olvidado el por qué existía ese llamamiento en primer lugar. Rebeca contó: en ese momento me di cuenta de que estaba preparando todo esto para mí, para sentirme una buena maestra, pero no porque amara a los niños. ¿No nos pasa esto seguido? En nuestro afán por hacer un buen trabajo, olvidamos el por qué se requería este trabajo. Esto es lo que parecía estarle pasando aquí a Jonás, cuando es enviado a Nínive y su clase sale muy bien y todos los niños le ponen atención y se edifican y se convierten. Mira lo irónico de esto. Había sido llamado como profeta, un cargo al que uno va para salvar almas. Pero de alguna manera, Jonás se disgustó cuando esas almas fueron salvadas. ¿Había olvidado cuál era su llamamiento o en qué consistía? O quizás solo perdió el enfoque de las prioridades. Se centró tanto en cumplir con lo que se le pedía que olvidó por qué se lo pedían en primer lugar. Quizás, como muchos, acabamos amando más el llamamiento que a las personas a las que hemos sido llamados a servir. Ahora, claro que amar tu llamamiento u obra no es malo. De hecho, es bueno, nos ayuda a hacer un mejor trabajo. Pero no será tan bueno como el trabajo que haremos si mantenemos la perspectiva apropiada del valor que tiene y el amor que merece cada hijo de Dios.
Cuando servía como misionero, tuve la oportunidad de desempeñar una asignación dentro del liderazgo de la misión. Tras la primera visita de mi presidente a la zona, tuvimos una reunión de liderazgo, en la que nos sentamos a discutir cosas de líderes. Yo me sentía tan privilegiado. Aparte de las entrevistas rutinarias que se efectuaban con todos los misioneros, esta era la primera vez en la que me sentaba prácticamente a solas con el presidente y su esposa. Y lo hacíamos porque íbamos a hablar de los misioneros a mi cargo y las cosas que les faltaban. De repente, al aperturar la reunión, la esposa del presidente hizo un comentario que acabé guardado en mi corazón por años. Es importante, dijo ella, que ustedes como líderes sepan su lugar y el por qué lo tienen. En la iglesia, los líderes no se sientan en el estrado, al frente de todos, para ser vistos, sino para poder ver a los demás. Y al estar allá arriba, si tienen una oración en su corazón, a medida que ven los ojos de cada uno de los miembros de la iglesia, el Espíritu les dirá: él, ella o esa familia necesita que hables con ella. Nunca olviden, nos dijo, los líderes no se sientan al frente para ser vistos, sino para ver y saber cómo y a quién servir. Había perdido mi enfoque. Había empezado a disfrutar la honra de mi llamamiento. O citando a Cristo, había empezado a disfrutar mi primer asiento en la sinagoga. Tal vez esto era lo mismo que le estaba pasando a Jonás. Tras su arrepentimiento, al pasar 3 días dentro del pez, Jonás se había determinado a servir y cumplir con su deber y llamamiento. Pero en el proceso, había perdido el enfoque de este. Olvidó, o tal vez no veía todavía, que su llamamiento era para elevar a otros y no a sí mismo al cumplir como el buen profeta. La lección es clara: que el amor a nuestro llamamiento nunca sea mayor al amor que tenemos por nuestros hermanos. Y nunca te permitas sentirte tan cómodo en esos primeros asientos que olvides la razón por la que se te llamó a ocuparlo en primer lugar.